Hola amigos de Lector a Lector, ¿cómo están? Yo soy Alonso Cortés Vázquez, porque luego mi mamá me regaña. Yo soy músico, soy baterista y productor musical. Bueno, pues acepté esta invitación también porque para mí los libros han sido algo que he tenido muy cerca desde niño. Empezando porque mis abuelos estuvieron relacionados uno al arte, era grabador, era pintor y como buen artista pues tenía una colección muy amplia de libros. Y mi abuelo materno tenía una librería en la Ciudad de México que se llamaba Libros Selectos y tenía una editorial Ateneo, la cual publicó muchísimas de los grandes clásicos de la literatura universal. Y después de eso, pues la influencia que tuve directamente de mis papás, que mi papá fue investigador del cuento mexicano, especialista en el siglo XIX, publicó varias antologías y fue maestro en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde mi mamá también se desenvolvió como experta en lingüística y que, bueno, como ustedes se imaginarán, desde niño el contacto con los libros fue abrumador, porque mis papás pues obviamente todo el tiempo eran libros, libros, libros. Mi mamá hasta la fecha ahora me dice, pídeme, con esto de la pandemia, me dice, pídeme en Amazon por favor estos libros, y pide 3 libros, este choncho, y se los lee en un mes. Mi mamá es una lectora compulsiva. Tuvimos una gran biblioteca en casa, desde libros de mi abuelo que iban desde 1700 hasta los libros de la colección particular de mi papá, de lo que fue su investigación de escritores mexicanos. Mi papá tuvo un archivo muy importante sobre escritores mexicanos, el cual, antes de que falleciera, donó a la Universidad de Tlaxcala y también donó gran parte de su biblioteca, y solamente mi hermana y yo nos quedamos con los libros que son primera edición o los libros firmados por el autor. Tal cual, pues obviamente yo fui como muy presionado siempre a la lectura y a la buena lectura, aunque nunca me impusieron nada, pero sí era como una presión muy fuerte todo el tiempo esta cuestión de los libros. No leo como como lee mi mamá o como lee mi hermana. La verdad es que no fui tan lector como ellos, pero estoy hablando de una cuestión exagerada. O sea, en mi casa se leían libros todos los días, todos los meses, gran cantidad de libros. Entonces yo como me dediqué a la música, bueno, sí parte de lo que leí fue mucho de música, pero también obviamente, bueno, ya sabemos que hay como lecturas obligadas, ¿no? Entonces imagínense vivir en casa de 2 maestros de letras y ser nieto de un librero, y luego tuve otro tío que tuvo una librería. Entonces el tráfico de libros en la familia ha sido muy amplio. Ahora, ¿qué he leído o qué leo? Marisol me pedía que recomendara, o que no que recomendara, sino que hablara como de alguna novela. La verdad, a mí nunca me ha gustado leer novelas. Yo soy un poco desesperado. O sea, yo soy de las personas que prende Netflix y ve una serie, y si la serie tiene más de 10 capítulos, se me hace eterna. A mí me gustan las cosas cortas. Y yo creo que tiene que ver porque mi papá se dedicó al cuento mexicano, y la parte del cuento, lo que me gusta es que es una historia que tiene un desenvolvimiento rápido y obviamente un desencadenamiento muy rápido. Y eso me gustó. Entonces, parte importante fue la antología que mi papá publicó, que ahí dice Clásicos de la Literatura Mexicana, que fue una colección muy buena, no nada más de cuentos, sino de novela, ensayos, de todo. Y ahí dice el cuento del siglo XIX y XX. Esta antología, esta es de la última edición, de hecho si la encuentran en algún lado, cómprenla porque está agotada y cada vez va aumentando su valor porque ya no hay. Esta la encontré en una librería y mi papá dijo, cómprala, y cuando la compré, o sea, me dijo, págala con mi tarjeta, y me lo regaló. O sea, fue un buen regalo de mi padre antes de morir. Hay 3 ediciones. La primera fue con Ediciones Ateneo, que fue la editorial de mi abuelo. La apoyó a mi papá para publicar su primera antología, y después ya Promexa editó esta y fue un éxito en ventas. Entonces aquí tenemos cuentos que van desde Manuel Paino a José Agustín.
Entonces, yo me acuerdo cuando leí esto encontré cuentos muy buenos. Me acuerdo uno que se llama Coyote 13 de Arturo Souto, que aparte lo interesante de esto es que todos los autores, bueno, no todos, porque obviamente Manuel Paine no lo conocí, pero muchos de los autores que están aquí los conocí personalmente, como Edmundo Valadez, igual a Arturo Souto, a José Agustín, que José Agustín me gusta mucho cómo escribe. Entonces podemos encontrar aquí cuentos, Manuel Paino, Ignacio Rodríguez Galván, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra. O sea, nos estamos yendo a escritores pues de hace 2 siglos, digamos, y del siglo pasado pues tenemos a José Agustín, tenemos a Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, Arturo Souto, Heraclio Cepeda, Sergio Pitol, que acaba de morir hace poquito, José Emilio Pacheco. Entonces, para mí esto fue como la parte más atractiva, el cuento. De novelas, obviamente leí 100 años de soledad y las grandes novelas que hasta en la prepa piden, pero no me engancho mucho con las novelas porque la verdad es que me desespero. A mí me gustan las cosas rápido, los cuentos. Entonces leí mucho cuento y para empezar, bueno, pues tuve un antologador, ¿no? Que fue mi padre, un reconocido antologador, y pues me encantó leer siempre cuentos. Lo principal de lo que yo he leído son autores latinoamericanos y mexicanos o españoles. Entonces, bueno, esto es lo primero, se los recomiendo mucho, los cuentos. Después, uno de los libros que me marcó y que me sigue siendo de mis favoritos es La llama doble de Octavio Paz. Digo, está un poco ya destruido mi libro porque lo he leído y lo he consultado y he hecho anotaciones y todo el tiempo está pues ahí como en mi mente, siempre lo recuerdo y siempre lo consulto porque hay cosas que me gustan mucho. Es la llama doble de Octavio Paz, de amor y erotismo. Esta relación entre el delicado punto entre el amor y el erotismo que a muchos les da de repente miedo. Entonces todo esto es un ensayo. A mí me gusta mucho leer ensayos. Me gusta como tener una perspectiva de las cosas y lo que me pueda dejar, pues obviamente lo tomo ya como mis referencias y por eso me gusta leer mucho ensayos. Y este ensayo a mí se me hace buenísimo, se los recomiendo, no le tengan miedo. Y es de mis libros favoritos, es de lo que he leído y que me gusta mucho. Otro ensayo, y este es uno de los últimos libros que leí, se llama Los mitos que nos dieron traumas. Este libro, otro de los ensayos que me gusta, habla mucho de lo que estamos viviendo actualmente, por ejemplo. Se llama Los mitos que nos dieron traumas por como esta cuestión en la que estamos metidos los mexicanos y que siempre dependemos de otras culturas como para sentirnos oprimidos, digámoslo así. Entonces habla muy bien de lo que, de como la esencia del mexicano y de las cosas que no nos permiten como desarrollarnos y como seguir adelante y avanzando. Entonces se los recomiendo mucho. Obviamente no a todos les va a gustar, pero es algo que te puede poner a pensar y es una opinión muy crítica de la situación que vive México a través de sus traumas. O sea, obviamente estamos hablando desde la conquista. Entonces los recomiendo mucho. Es el último que acabo de leer y me gustó mucho este libro. Y sé que este autor tiene varios más hablando como de política. Y bueno, de música encontré en casa de mi abuelo muchísimos libros de música. Y bueno, o sea, quiero que sepan más o menos que todos los libros que tenemos pueden ir desde... Si pensamos que mi abuelo nació en 1900, sus abuelos pues, nacieron en 1800 y entonces los bisabuelos que no están tan lejos son de 1700. Entonces, todos estos libros de 1700, que de hecho muchos de esos libros se donaron a la universidad, a la UNAM, a la Biblioteca Nacional, para que, pues, como tesoro está padre tenerlos en la casa, pero está mejor que los restauren y que tengan acceso todos los estudiantes y toda la gente que tenga acceso a esos libros. Entonces hemos hecho una gran donación ahora a la muerte de mi padre y otros grandes libros me los he quedado yo. Obviamente hay libros que pues, no salen de aquí, ¿verdad? Pero bueno, con estos temas de los libros, pues mi abuelo tenía muchos libros de música y siempre he leído de música, tanto de teoría musical como de los grandes autores musicales y como ensayos musicales. Pero del último que me ha gustado leer son estos 2 libros. Son, más allá de ser la típica biografía, son libros, los 2 de autores argentinos.
Uno es Juan Morris y otro es Maitena Aboitis, que la conocí en persona. Ella estuvo aquí en México muy cerca de Café Tacuba y de otras bandas, y por ella pude conocerla, y editó este libro que creo que fue como el más representativo a la muerte de Gustavo Cerati. Y yo soy muy fan de Gustavo Cerati desde Soda Stereo. De hecho, por ahí, no la ven bien, pero esa foto que está ahí es con Gustavo Cerati. Entonces, estos dos libros, más que ser biográficos, hablan mucho como de el proceso de cada canción, de cada disco, uno de estos libros. El otro habla mucho más de las anécdotas que Gustavo Cerati tenía, tanto en Soda Stereo como solista, en sus conciertos, su filosofía, su manera de ver la música, su manera de ver la vida combinada con la música. Entonces son estos dos libros los que últimamente he leído. Este apenas lo estoy leyendo, ya lo terminé de leer, y es un gran relato de uno de los autores musicales más reconocidos en Latinoamérica. Entonces, se los recomiendo porque vienen datos muy importantes de todos los discos. Si son fans de Soda Stereo, les van a encantar todas esas anécdotas y referencias, fotos exclusivas de conciertos, etc. O sea, es bastante... nutre muy bien si eres fan de Gustavo Cerati. Tal vez me recuerden en grupos como Natalia y La Forquetina, donde estaba como baterista, y después de ahí pues he practicado y he tenido más bien contacto con muchos proyectos, tanto como productor, como grabador de sesión y músico en vivo, como grupos como Elefante, con Bambo, Ana Victoria, Dana Paola, etc. Y bueno, pues esto es más o menos como lo que les quería compartir. Obviamente, dentro de mi vida he leído muchísimas de las cosas que ya seguramente todos leímos de la literatura universal, pero quería compartirles un poquito de cómo es mi acercamiento a los libros, y pues agradecerles la invitación a hablar de esto. Nos estaremos viendo muy pronto, y cualquier cosa, bueno, pues también nos podemos estar en contacto por las redes sociales. Espero les haya sido, bueno, que les haya servido un poquito de lo que son los libros para mí. Muchas gracias y saludos.